Dantzari dantza Durungo aldean bertan eta Bizkaian da urte zehar berantza makaltzen egon zen, eta orduen Gerediaga elkartekoi akordauzake 1977an dantzari dantza berreskuratu behar zela. Eta izorretan eiki pentsau zen 1977an hain zuzen, eta gaurko egunez, justo irailaren 24a izan zen, ze ordurako dantzari dantzak 8 bat pieza edo baditu, ez da, hasi agintarinez eta txotxangiluaz amaituta, baina batzuk egiteabien banangue, beste batzuk espata txikiak, beste batzuk launangue, baina dantzari dantza osue jaetzan egiten, bakar egiten zen berriz garai Abadiño eta Izorretan. Baina besteetan zela nola, lehen esan dudana, makaltzen. Eta orduen hori indartzeko eta berreskuratzeko, da gaur ikusi dugu danok dantzari dantza osua egiten. ¿Esperabas desde el principio poder llegar hasta la edición número 50? Bueno, la pretensión no fue hacer 50 veces, 55 o 105 o 22, sino, como he dicho en euskera, era la recuperación de la danzari danza, y como eso a su vez sumaba gente, espectadores y tal, nuevas generaciones, pues hemos llegado a la edición 50, ¿no? Bodas de oro, cosas de esas que se dicen, pero la pretensión fue recuperar la danzari danza como tal. Pero bueno, especialmente en Yurreta, que tiene un índice de danzaris muy grande, ¿no?, para la población que tiene. Digamos, nos enorgullece, y especialmente en Yurreta, pero no es precisamente especialmente en Yurreta, sino en los pueblos de Duranguesao y sobre todo en Abadiño, Berriz, Garay y Yurreta, efectivamente el índice es muy alto. Las familias, tradicionalmente en todas las familias ha habido más o menos danzaris, y entonces el recuperar eso, pero no solamente por seguir la tradición, sino incluso abrir a nuevas generaciones, a nuevas gentes que quizá no han nacido en Yurreta, pero sus hijos en Yurreta o en estos pueblos que he mencionado, ¿no? Pero sus hijos sí han nacido aquí, entonces reintegrarlos de algún modo y reintegrarnos dentro de nuestras costumbres. Bueno, integrar nuevas generaciones y también integrar a la mujer, ¿no? Efectivamente. A ver, antes cosas impensables, curiosamente, y en algunas declaraciones estos días pasados también, normalmente la danza efectivamente lo han enseñado los chicos, los hombres, pero ha habido casos en que lo han enseñado mujeres, que luego no bailaban en la plaza, pero sí eran partícipes. Bueno, las generaciones van cambiando. Digamos que durante el franquismo, por ejemplo, anteriormente, la mujer no podía ser fiscal, no podía ser juez, no podía ser registrador de la propiedad. La mujer empezó a votar en los años 30. Nuestras madres, nuestras abuelas fueron las primeras mujeres que empezaron a votar. Cosa impensable antes. Ahora, ¿por qué no van a bailar?